firmar un puñetero papelito, o enfrentarse al oso. Eligieron la peor opción. La realidad física de la subordinación de la Unión Europea a Estados Unidos. Racionamiento, inflación, traiciones, desunión y crisis política. De haber firmado un compromiso de no expansión de la OTAN, un puñetero papelito, Europa, ni los europeos ni el resto del planeta, no padecería la gran crisis que sufre, o, al menos, esta no sería tan acusada. Porque la realidad física es que la crisis que padece Europa es consecuencia, en buena medida, de la subordinación a Estados Unidos. La Unión Europea acaba de acordar, y casi de celebrar por todo lo alto, el racionamiento del gas. Una medida insólita en el viejo continente que, unida a otras consecuencias de su subordinación a Estados Unidos en la guerra de Ucrania, está provocando una crisis económica, política y social de gran magnitud en unos países que todavía no se han recuperado de la crisis económica de 2008 ni de la pandemia de 2020. Parece increíble, pero la mayoría de los ciudadanos, como ocurre históricamente, creyeron la versión de los halcones occidentales y pensaron que la guerra en Ucrania solo sería un montón de películas que visionar con palomitas o novelas que devorar al final de la noche. Sin embargo, hoy, el racionamiento del gas ni siquiera es el mayor problema al que se enfrentan los europeos. Inflación, crisis política, polarización social o aumento de la extrema derecha en un escenario de pobreza y desigualdad provocado por las mencionadas crisis de 2008 y 2020. Sencillamente, Europa no estaba en posición de entrar en conflicto alguno, sino de ceder, de negociar y de acordar. De ceder, de negociar y de acordar la no expansión de la OTAN, porque todo esto es por la OTAN. Por desgracia, si analizamos la historia, un 28 de julio como hoy comenzó la guerra mundial, los países de Europa Occidental se han mostrado durante décadas tan arrogantes que se han sumido en dos guerras mundiales que tuvieron como consecuencia, además de más de 100 millones de muertos entre ambas y un desastre horripilante, la pérdida de su hegemonía mundial y su sumisión a Estados Unidos. Veremos las consecuencias a largo plazo de su actual alineamiento con Estados Unidos, pero, de momento, las consecuencias a corto plazo ya son una realidad. Una realidad física. Péter Szijjártó, ministro de Asuntos Exteriores húngaro, hace solo unos días. Uno puede soñar, uno puede soplar varios globos, pero la realidad física es la que es. Es imposible comprar tal cantidad de gas en Europa sin las fuentes rusas.